Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a la comisión organizadora de la 11ª jornada de seguridad y salud en el trabajo. Les agradezco la oportunidad de participar en la actualización de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Yo soy Rogelio Santanash y voy a tratar el tema de bioseguridad. En primer lugar, bioseguridad se considera al sistema de normas de acciones de seguridad que regulan y orientan la práctica en salud. Básicamente se refiere a aquellas cuyo objetivo o fin es satisfacer o responder las expectativas de cada una de las partes participantes en el proceso. Esa definición es bastante general, pero en el conjunto de medidas preventivas mínimas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad, disminuyendo o eliminando los riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos, mecánicos y psicológicos, se encierra ya todo el panorama general de seguridad de tanto del personal como del resto. Aunque en la práctica, en realidad, bioseguridad se refiere a un conjunto de medidas que tienen como objetivo evitar, cuando se trabaja con organismos o con entes biológicos, evitar que los microorganismos principalmente, que son con los que se trabaja, o con células o los productos genéticos con los que se trabaja, sean contaminados por el exterior, sean contaminados por los operadores, que los operadores sean contaminados por los objetos de trabajo, o que el exterior del sistema de investigación sea contaminado tanto por los operadores como por el personal o por los objetos con los que se trabaja. Esa definición última les da una idea más clara, porque básicamente lo que evita es que llevemos del laboratorio hacia afuera cualquier problema o que contaminemos nuestro trabajo con algo que venga del exterior. Esas medidas se han extrapolado a otras situaciones, no necesariamente a los laboratorios de educación o investigación, y ahora se están aplicando en muchos otros sistemas. Así que vamos a ver más o menos cómo se maneja. Ya desde hace mucho tiempo, 1983, la Organización Mundial de la Salud ya había reconocido que esto, lo que se refiere a seguridad biológica o bioseguridad, es de interés internacional. Ya en esos días se estaban tratando algunos temas que ahora tienen mucha más actualidad, lógicamente. También ellos publicaron un manual de bioseguridad que se lo voy a hacer llegar en unos días, ahora o más tarde. Se lo voy a hacer llegar por WhatsApp a través de la comisión para que ellos puedan distribuirlo a aquellos que estén interesados. Y en ese manual se orienta la aplicación de los conceptos básicos en materia de bioseguridad y se pueden aplicar en todos los laboratorios a nivel del mundo. Pero recuerden que acabo de decir que no necesariamente se aplican ahora solo en los laboratorios. En última instancia, la bioseguridad o normas de bioseguridad son medidas para la protección del personal frente a riesgos biológicos. Yo voy a obviar la parte química y física porque eso está incluido ya en la seguridad industrial y la seguridad general. Así que esa parte no la voy a mencionar mucho, aunque en el manual de la Organización Mundial de la Salud se incluyen tanto los factores físicos como los químicos e incluso los mecánicos cuando se trabaja con bioseguridad. Ahora, los objetivos de esta charla sobre bioseguridad, en el caso de los ingenieros industriales, tiene un motivo particular y es que mantener las normas de bioseguridad se necesita para muchos procesos en los que los ingenieros industriales participan o son directores y los ingenieros civiles o ingenieros de otras ramas pueden necesitar conocimientos porque deben aplicarlos al diseñar
los sistemas en los que se van a necesitar aplicar las normas de bioseguridad. Así que, lógico, si ustedes son ingenieros civiles, ingenieros de otras ramas, necesitan conocer bioseguridad cuando van a diseñar las instalaciones de laboratorios, de hospitales, laboratorios de investigación, restaurantes incluso, sistemas de preservación de alimentos, como ahora mismo que tenemos aquí las cadenas de frío, y eso se aplica en muchos países. O sea, el que diseña esas instalaciones debe conocer las normas de bioseguridad. Lógico que aquí no las vamos a discutir todas, ni siquiera en detalle, tampoco ninguna. Pero sí les voy a dar un panorama de qué es lo que necesitan saber. Ya, por ejemplo, saben que tienen un manual que ya fue aprobado hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud y que se aplica a los laboratorios, pero que tiene la información necesaria para manejarse en otros aspectos. Lógico que hay también, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con estudios de impacto ambiental, los ingenieros civiles y los arquitectos deben tomar en cuenta la normativa de bioseguridad que se describe en cada uno de los manuales especializados. Si van a diseñar un laboratorio, hay un manual para eso. Si hay unas normas establecidas por el Ministerio de Salud para eso. Si van a diseñar una granja avícola, también hay unas normas establecidas para el diseño de granjas avícolas que incluye cosas como hasta el tipo de carretera que debe pasar enfrente que debe llevar hacia las instalaciones, cuál es la distancia mínima que debe tener la casa más cercana a las instalaciones, que de hecho es 1 kilómetro, y cosas como esas son ya establecidas. También si van a diseñar un sistema de ordeño, todo eso necesita conocer ciertas normas de seguridad que son específicas para cada proceso. Y eso, por eso es necesario que conozcan esas normas. Ahora, las normas están basadas en los riesgos y los tipos de riesgos son unos muy particulares. Así que se deben discutir los principios de bioseguridad, empezando por la universalidad de estos principios de bioseguridad que están fundamentados en la definición que les dije hace un rato. Y lo primero que implica es que se debe señalizar el lugar donde se trabaja. Ya las normas que creo ustedes todos conocen, como las normas de ISO, ya les enseñan a ustedes cómo se debe manejar el papeleo de cualquier negocio. También les explica cómo debe manejarse el personal del negocio y les explica cómo debe manejarse los procesos de fabricación en cualquier industria. Pero también hay medidas específicas para el manejo de, por ejemplo, hospitales, laboratorios, etcétera. Y también hay unas normas para el diseño de restaurantes que contemplan la protección del personal y la producción de los clientes. Para eso se establece una serie de barreras de protección y eso que lo vamos a ver poco a poco, todo esto. Así que comenzamos por describir, por ejemplo, cómo se trabaja en mi laboratorio. Este es mi laboratorio en la Universidad Autónoma de Chiriquí, el laboratorio, la sección de investigación del laboratorio de microbiología. Trabajamos principalmente con hongos desde el punto de vista clínico. No trabajamos mucho con hongos desde el punto de vista ecológico ni desde el punto de vista industrial, pero sí trabajamos con la parte clínica de micología. Allí se aplican normas de seguridad que son relativas al proceso. Fíjense bien que, por ejemplo, se utilizan guantes que se cambian regularmente. Se les explica a los estudiantes cómo colocarse, cómo quitarse los guantes, cuándo deben usarlos, cuándo no es necesario usarlos. Se utilizan cámaras de flujo laminar, por ejemplo, para proteger las muestras y se utilizan unas cámaras de aislamiento para manejar algunos reactivos cuando son riesgosos y hay que proteger al operador. Pero fíjense bien que son dos procesos que se están llevando a cabo juntos en el laboratorio y no necesariamente están separados unos de otros, están dentro de las mismas instalaciones.
También cuando se hacen recolectas de especímenes fuera de los laboratorios para llevarlos al laboratorio, uno puede llevar enfermedades de animales silvestres hacia los animales domésticos o puede trasladar microorganismos infecciosos desde un lugar en el que hay hacia otro lugar en el que no hay. Entonces uno debe tener cuidado con el manejo de esos organismos y saber cómo lo va a vigilar, por ejemplo, de manera que haya el menor riesgo posible de trasladar microorganismos de un lugar a otro, y se deben trabajar las muestras en un lugar apropiado para eso. Bueno, el uso de batas, guantes, mascarillas, lentes, eso era cotidiano para nosotros, ahora se ha hecho cotidiano para el resto de los 7.000 millones de personas del mundo, así que no hay mucho que explicar. Lo mismo sucede cuando se hacen revisiones de especies silvestres. Por ejemplo, aquí tenemos una foca. Esta foca estaba, estaba varada en la playa Las Mellizas hace un par de años y estábamos revisándola para asegurarnos de que no estuviera lastimada. En realidad sí estaba lastimada, tenía unas lesiones producidas por un tiburón, aparentemente salió del agua huyendo de un tiburón y estaba en la arena. Así que nosotros revisamos a ver si las heridas eran demasiado graves. El animal estaba bastante lesionado, pero no podíamos tocarlo porque podíamos contaminarnos, así que llamamos a los especialistas que se encargaron de revisar el animal posteriormente y regresarlo a su hábitat en el momento que fue necesario. Aquí están, por ejemplo, los diseños de algunas de las instalaciones de producción de de animales domésticos para alimentación, una granja avícola. Esta es una granja artesanal, no es una granja a nivel industrial. La Porqueriza sí es considerada una granja de producción masiva aquí en Panamá, aunque no tiene el volumen de granjas mucho más grandes en otros lugares. Aquí mismo en Panamá hay unas granjas mucho más grandes que esa que estoy mostrando, pero ustedes ven que sigue ciertas normas y se maneja un cierto concepto de todo dentro, todo dentro, todo fuera. O sea, esa galera que ven allí de gallinas, todas entraron en un momento dado como pollitos, se crían y en el momento que se venden todas ellas a la vez, se sacan todas, se venden todas y la galera queda vacía. Se reemplaza lo que haya que reemplazar y se desinfecta todo antes de introducir una nueva parvada de pollitos que luego se van a manejar de la misma manera. Cada galera se maneja de esa forma. En cuanto a los cerdos, no es tanto así, pero sí se manejan por aislamiento cuando se van a sacar de las instalaciones. Los bioterios, como esas granjas que les acabo de mostrar, están sujetas a ciertas normas. En realidad, un bioterio se refiere al manejo de animales para el estudio en los laboratorios, pero las normas se aplican a esas granjas de producción como las que acabo de presentar hace un momento. Los principios son los mismos, son principios de bioseguridad y se clasifican en 4 niveles que son los mismos 4 niveles en los que se clasifican todos los sistemas de bioseguridad. Ya, en primero se establece el grupo de riesgo, el segundo, el nivel de contención, el tercero, los procedimientos de laboratorio y equipos que se deben utilizar. Por ejemplo, en el grupo de riesgo 1, cuando se trabaja con especies que podrían implicar cierto riesgo relativo bastante simple, que no tienen muchos problemas, no son animales que pueden contaminarse o contaminarnos a nosotros, ya ellos están en el nivel de bioseguridad con acceso de tipo 1, o sea, acceso restringido. Se utiliza ropa especial y guantes de protección. ¿Ya? La A que se menciona ahí es el tipo de acceso que se permite, quiénes pueden entrar y cómo pueden entrar. En el grupo de riesgo 2, el nivel de bioseguridad tiene el nivel de acceso 2, incluye la restricción del acceso, la ropa de protección y los guantes de protección, más
señales de advertencia del riesgo, por ejemplo, si son animales que están enfermos, si son animales que están muy sanos, si son animales peligrosos porque pueden morder, si son animales que están bajo estudio, y se debe descontaminar los de desechos, las jaulas las instalaciones. En el grupo de riesgo 3 tienen el nivel de bioseguridad de acceso 3 y se incluye todo lo del nivel 1, el nivel 2, más un acceso muy controlado con ropa protectora especial y solo entra el personal de vigilancia. O sea, solo los cuidadores entran allí. Y en el nivel de acceso 4 se incluye todo lo anterior, se trabaja con una restricción de acceso muy elevada, solo entran las personas que son investigadores. Se trabaja con mudas de ropa al entrar, o sea, se tiene una esclusa de cambio de vestuario al entrar, se conectan trajes de presión positiva o se tiene presión positiva en esa esclusa, pero en el interior se tiene presión negativa, se incluye todo hacia adentro. Tiene una ducha de salida. Eso que les acabo de describir, si se fijan bien, van a verlo bastante cuando conversen con personas que trabajaron con COVID, por ejemplo. Se hizo muy común enterarse de eso. O sea, la persona que va a entrar se cambia al llegar, se pone una ropa al llegar, se cambia esa ropa por la ropa que le da el hospital, que es ropa que está verificada, certificada, que está desinfectada. Se pone el EPI, que llaman el equipo de protección individual, que es todo un vestuario que se describiera después. Y luego cuando terminan de trabajar, salen, se quitan ese EPI, luego entran a las esclusas, se quitan ese vestuario que le dio el hospital, se duchan y se cambian y se ponen la ropa con la que van a moverse hacia afuera. Ese sistema se aplica mucho en los sistemas de seguridad muy elevados. Las barreras de protección incluyen, por ejemplo, esto que hay aquí. El lavado de manos es indispensable en la mayoría de los controles biológicos, pero se puede proteger los ojos y la cara usando lentes, careta, los guantes normalmente de nitrilo, porque los de látex producen alergia, los de nitrilo muy poco producen alergia, las batas y equipos de protección para la cabeza. Así que se trabaja con ellos. Hay en cada una de las instalaciones donde se trabaja con esto, en hospitales, laboratorios, en los lugares donde se trabaja con alimentos, se le dan instrucciones a las personas de cómo se deben lavar las manos. El lavado de manos incluye unos procedimientos que son preparados para, por ejemplo, operaciones quirúrgicas, pero también hay algunos lavados de manos que son para las operaciones básicas que mantienen las manos limpias, muy limpias, desinfectadas, y se parecen mucho al lavado quirúrgico. Ahora, el uso de mascarillas es algo que se discutió mucho tiempo al inicio de la pandemia por la que nosotros acabamos de pasar, que en realidad no hemos pasado completamente. Hay que esperar un tiempo para ver si se mantiene los niveles bajos. Hay diferentes tipos de mascarillas y ellas incluyen, por ejemplo, algunas que tienen respiradores de partículas biológicas, mascarillas que solo son para el polvo, mascarillas quirúrgicas, mascarillas con respiradores que eliminan el polvo industrial. Todas ellas son de protección, pero deben colocarse correctamente. Deben colocarse cubriendo la nariz y la boca, mantenerla colocada dentro del área de trabajo siempre. Ahora ya ustedes saben que se deben mantener colocada todo el tiempo que estemos expuestos y deben utilizarse de la mejor calidad posible, que permitan la respiración, pero que no permitan la expulsión de aerosoles si nosotros estamos enfermos y que impidan hasta donde sea posible respirar los aerosoles emitidos por otras personas si están enfermas. ¿Ya? También están los lentes de protección, las gafas de protección y las caretas. Ahora, las caretas tienen una función que está limitada a ciertos casos.
Por ejemplo, si estamos conversando con una persona a cierta distancia y esa persona, todos cuando hablamos emitimos gotas hacia el exterior, gotas de saliva que pueden llevar microorganismos o virus. En el caso de COVID también, por ejemplo, pueden llevar cualquier tipo de microorganismos y tirárselo a la cara a la persona con la que conversamos. Así que las caretas tienen la función de proteger en ese sentido. En realidad nosotros tenemos una legislación que exige que las personas que vayan en buses lleven caretas. Esa legislación no tiene mucho sentido en realidad porque las caretas solo protegen de el proyectil de saliva que viene directo de la boca del interlocutor. Pero si ustedes están en un bus y la persona no está hablando directamente con nosotros, las gotas más pesadas de saliva caen inmediatamente al piso o se adhieren a las cosas que hay enfrente, el asiento y eso si la persona va hablando y si no tiene mascarilla. Pero si se emitieran vapores de aerosol con gotas muy pequeñas por debajo de 1 micrómetro, esas gotas pueden quedar flotando en el aire, cierto, pero esas gotas van a adherirse. Si el aire acondicionado del bus las absorbe, van a adherirse al filtro del aire acondicionado. Y si alguna se pasara, ya no tendríamos que preocuparnos porque serían tan pequeñas esas gotas que en realidad se evapora el agua en el momento en que están expuestas y esas gotas evaporadas con virus, viriones, porque se llama viriones a las partículas individuales, con viriones que no están en agua, que son viriones secos, ya no son viables, ellas no van a contaminar a nadie ni van a producir la enfermedad. No tiene sentido. Pero sí, de todos modos, cuando se conversa con personas de frente, la careta es importante. Y se usan las gafas de protección selladas a los lados porque algunas veces pueden entrar partículas por los lados y caer en la superficie del ojo y hay un conducto nasolacrimal, un conducto que comunica el ojo con la nariz y por ahí podría, en teoría, colarse una cantidad de partículas virales y eso podría enfermarnos en caso como el COVID, pero no es el único microorganismo del que debemos protegernos. Hay muchos otros. Ahorita vamos a ver eso. Medidas de eliminación deben ser incluidas como parte de las medidas de bioseguridad porque los componentes que se utilicen son también infecciosos. Las mascarillas no deberían tirarse al piso, así como hace todo el mundo, que se tiran a la calle y se dejan por allí, que se llegan y se las quitan en la casa y las dejan en las mesas, porque esas mascarillas ya podrían haber sido contaminadas y otra persona de la familia o en otra parte puede tocarlas y puede contaminarse e infectarse con lo que tenga la mascarilla. Así que normalmente deben desecharse. En el caso de cuando se trabaja con material biológico, por ejemplo, si están personas enfermas en la casa o hay personas enfermas en el lugar donde estamos trabajando, se recogen las muestras y los desechos y se tiran en bolsas plásticas rojas que tienen el símbolo de riesgo biológico. Si están en la industria, deben tener un lugar especial donde se desechan esas muestras o desechos especiales donde se depositan ellos. Debe ser un lugar aparte y la persona que maneja eso, sea quien sea que está manejando un depósito que tiene desechos biológicos de riesgo, debe ser entrenado. Y un desecho biológico de riesgo en un restaurante podría ser, por ejemplo, carne descompuesta que se dejó y no se dieron cuenta que quedó descompuesta, o la misma basura, los mismos desechos que se eliminaron hace un par de días y el servicio de limpieza no pasó, ya se desarrollaron bacterias allí y esas bacterias pueden ser contaminantes, entonces ya se convierte en material de riesgo biológico. Así que deben ser manejadas con cuidado y el personal que los maneja debe ser entrenado para manejar eso. La clasificación de los residuos puede ser de clase A, B o C y se habla de clase A cuando son biocontaminados como los que le hablé hace un rato. Claro que no es lo mismo restos de alimentos que quedaron de hace unos días y que han sido pisados por moscas y desarrollaron microorganismos que podrían ser infecciosos.
No es lo mismo que restos, por ejemplo, de un laboratorio que está trabajando con animales contaminados o una clínica, por ejemplo, que está trabajando con perros o con gatos que están enfermos y recoge los desechos y los tira afuera en una basura cualquiera para que moscas lleguen y lo pisen. Todo eso debe estar cubierto, principalmente en clínicas, y ese tipo de desechos deben ser eliminados aparte. Y los desechos que son mucho menos riesgosos, que son los residuos comunes, que no tienen ningún problema. Esos sí se pueden manejar en bolsas negras, que no tienen ninguna especialidad. Algunas veces solo son papeles, plásticos, restos de alguna cosa que se comieron, eh, cosas que no son peligrosas. Entonces son los de clase C. Pero los de clase A y los de clase B son muy peligrosos, así que deben manejarse con cuidado. Los laboratorios tienen diferentes características, diferentes niveles, y eso debe tomarse en cuenta cuando se utiliza. Deben manejarse en estos tiempos en restaurantes y en tiendas, en supermercados, por ejemplo, cubículos de protección que están separados por láminas transparentes, casi siempre metacrilato, porque no corre el riesgo de que si hay un temblor o algo, un terremoto, se rompan y se conviertan en desechos de riesgo mecánico que corten algo. Así que el metacrilato se usa bastante, también es mucho más liviano, es más barato, así que se utilizan para crear los cubículos. Eso también se utiliza en ciertos laboratorios para separar a las personas que trabajan unas de otras, ¿ya? Y los equipos de protección individual que son para las industrias, como el que están viendo aquí, los vestuarios señalizados con cintas reflectoras, los chalecos de tráfico, los cascos, botas, todo eso, la señalización de riesgo, los guantes, las gafas y orejeras para protegerlo. Ellos tienen objetivos a nivel industrial, pero cuando se habla de riesgo biológico en bioseguridad, se trabaja con esto que ven aquí. Uno de los tipos de equipo de protección individual incluye las calzas que son desechables y se ponen cada vez que uno entra al local, se retiran con un procedimiento específico cuando se sale de ese lugar, por ejemplo, una sala de pacientes o cuando se entra al laboratorio o cuando están manejando, por ejemplo, carnes que se quieren proteger también en una empresa en la que se procesa carnes o se procesan alimentos, también se utilizan estos equipos cuando no se quieren utilizar preservantes, también se utilizan para evitar que los alimentos se contaminen y se pueda trabajar sin necesidad de usar preservantes. Batas desechables, esos trajes estándares se cambian frecuentemente, son desechables, así que la persona que lo usa no los guarda para usarlos después, se eliminan enseguida. Y mascarilla, guantes de nitrilo, pero si está trabajando con pacientes en un hospital, la persona tiene que utilizar equipos más sofisticados, igual que si está trabajando en un laboratorio de investigación con cierto nivel de riesgo que vamos a ver ahorita, se utilizan equipos mucho más avanzados. Este es el equipo de protección individual un poco más avanzado, con mascarillas, con filtros de carbono de alta eficiencia. Son filtros HEPA, son equipos de filtración de alta eficiencia en cada una de las mascarillas. Gafas de protección, muchas veces se usan doble gafa de protección, doble mascarilla, o sea, por debajo del filtro HEPA se usa otra mascarilla quirúrgica o se usa una N95. Sobre todo de protección no es poroso, no es como las batas que vieron hace un rato. Sobre todo no es poroso, es un sobre todo de urdido de nylon. Usa guantes de nitrilo que muchas veces se usan dos pares de guantes. Uno se coloca primero, luego se coloca el mono, el vestido, y cuando se tiene la manga se cierra con otro guante encima.
igual que se usan las calzas y se usa otra bota de protección encima. Así que eso evita que la persona se contamine, porque todo ese equipo tiene cierres de velcro que se quitan al momento de salir del local de contaminado o el local de riesgo, se retira y se deja aparte para ser desechado. Las mascarillas pueden ser, quitarse de los filtros, pues, se pueden desinfectar y volver a utilizarlas colocándole otro filtro. El problema que tienen los equipos estos es que la persona cuando tiene una necesidad fisiológica debe quitárselo y ese es el momento en que corre más riesgo. Si de pronto le da por orinar, por ejemplo, o tiene problemas y tiene que ir a defecar, eso implica que tiene que quitarse el equipo y se puede poner en riesgo en ese momento. Así que en muchos laboratorios, e incluso en hospitales, cuando los trabajos son muy intensos, como en momentos de COVID, de la pandemia, en los momentos de crisis a nivel mundial, los médicos y enfermeras usaban pañales para no tener que hacer eso, porque el momento que se retira todo ese equipo para ir al baño, se corre riesgo de contaminarse y más si se vuelve a usar. Así que se usaban con pañales desechables para no tener que quitárselo. En los laboratorios de investigación sí ya es diferente porque la persona entra, hay un proceso que se sigue para entrar, para salir y simplemente la persona puede salir, se quita todo antes de salir pues, en la esclusa y sale con calma. No es tan apremiante porque los horarios son mucho más sencillos, así que se maneja con más calma. Aquí están descritos los niveles de bioseguridad. Voy a tratar de resumirlo un poco. Los niveles de bioseguridad de los laboratorios son 1, 2, 3 y 4. Los laboratorios que ustedes ven por allí siempre son laboratorios en los que se manejan cierto tipo de microorganismos, ¿ya? Ese tipo de microorganismos que se maneja en cada laboratorio es el que determina qué nivel de seguridad debe tener. Por ejemplo, en el nivel básico, que son los laboratorios, por ejemplo, los que se utilizan para los estudios de biología, de anatomía en las universidades y colegios, son el nivel más bajo. Se usa bata de laboratorio, los guantes de nitrilo, lentes de seguridad y cubrebocas cuando se está trabajando con material biológico. Son niveles muy básicos de bioseguridad. También nosotros, por ejemplo, en el microbiología, cuando se trabaja con microorganismos que no producen enfermedades, a veces se hacen pruebas incluso con microorganismos inocuos como el del yogur y el queso, y esas demostraciones no exigen tanto riesgo, así que se trabaja con los mecanismos básicos de protección y son los laboratorios que más comúnmente utilizamos. Los laboratorios de bioseguridad de nivel 2 son ya un poco más elevados. Se trabaja con microorganismos que podrían producir enfermedades o se trabaja con fluidos o muestras biológicas que podrían estar contaminadas, pero que no necesariamente lo están. Se piensa que esos microorganismos no son normalmente generadores de patologías, no son patógenos, pero se tiene el cuidado de que podrían generarle enfermedad a personas con sistema inmunológico comprometido o que podrían causar algún trastorno si salen del laboratorio, por ejemplo. Entonces se aplican medidas de bioseguridad similares a las del nivel 1, pero además se mantiene un control de las personas que entran a trabajar allí y se vigila que siempre estén sanos, que tengan su sistema inmunológico en buenas condiciones, que estén bien alimentados, incluso si están bajo condiciones psicológicas aceptables, porque el estrés puede hacer que pierdan el control de la situación. También se esteriliza el material con el que se trabaja. Nosotros en el laboratorio de microbiología de UNACHI tenemos nivel de bioseguridad 2, pero en algunas ocasiones habilitamos nivel de seguridad 3, aunque ya eso es cuando se trabaja con cierto tipo de muestras que necesitan un nivel especial de trabajo. En el nivel de trabajo 3 se trabaja con microorganismos que producen enfermedades
que podrían ser sometidos a un tratamiento la persona que se infecta y podría sufrir una enfermedad, que existen los medicamentos para tratarlo, pero que aún así siempre se corre el riesgo de perder el tiempo por estar enfermo. Ya el ausentismo laboral es importante, que hay que cuidarlo, y que también podría tener un efecto mucho más grave en personas que no saben que tienen un sistema inmunológico más delicado. Y el nivel 4, que se trabaja con microorganismos como el ébola, el COVID, eh, Bacillus anthracis, que son ya Yersinia pestis, ese tipo de microorganismos que son mucho más peligrosos y que a cualquier persona sana le podrían ocasionar la muerte. Entonces esos microorganismos se manejan en laboratorios con medidas que incluyen todas las de nivel 1, todas las de nivel 2, todas las de nivel 3, y además se incluyen adicionales, por ejemplo, el cambio de ropa a la entrada y salida. Como les dije ahora hace un momento, se usan trajes que incluso tienen una manguera conectada al techo con una manguera en espiral que le permite a la persona moverse a través del laboratorio, pero que no intercambia el aire con nada ni con nadie afuera de su traje de protección. Aquí, por ejemplo, hay un laboratorio de nivel 2. La distribución espacial es bastante similar en todas, pero un laboratorio de nivel 1 y 2 es bastante sencillo. Tiene cámaras de protección para el manejo de reactivos. Las personas usan guantes, no necesariamente mascarillas, pero se trabaja con cierto nivel de seguridad. Ya los niveles de los laboratorios de nivel 3 sí incluyen un equipo de protección muy especializado. Se trabaja con patógenos que pueden ser peligrosos para animales o para las personas. Siempre se tiene el riesgo que podría haber contagio entre personas y que se hace frecuente, y siempre se corre un riesgo de llevarlo a la comunidad. Entonces se trabaja con todo el equipo como el que lo ven allí. Ese es el nivel 3. Y el nivel 4 está aquí como se los describí, es mucho más peligroso. Tiene por lo general presión negativa, el aire no sale del laboratorio, todo el aire que se maneja allí viene de afuera, se pasa por una serie de filtros, se recibe dentro del laboratorio y para eliminar ese aire ya utilizado, ya viciado, se maneja con otros extractores que lo pasan por unas soluciones de sosa y por radiación, para evitar que lo que sea que vaya en el aire pueda llegar al exterior. También solamente entran investigadores, no entra más nadie. Solamente los investigadores. Se tiene un control muy estricto, y esto es bueno que lo entendamos ahora, porque voy a pasar a los rumores que hubo al principio del COVID, de la COVID, que se decía que se había escapado de un laboratorio en China, no sé qué. Los laboratorios de nivel 4, como aquel en los que se manejan los virus del tipo de COVID y otros como ébola y otros parecidos, todos esos laboratorios son instalaciones completas que están dentro de otro edificio. Nunca están afuera, nunca están expuestos. La persona que entra, nunca, si ustedes fueran a un edificio donde hay un laboratorio de nivel 4, no van a verlo nunca, porque van a dar vueltas por todo el edificio y resulta que el laboratorio sería otro edificio dentro del anterior, al que no tiene acceso más nadie, solamente los investigadores. Cuando se entra, se tiene un control, más ahora que se establecieron eso hace 15, 20 años, tal vez más, controles digitales. El que entra tiene que llenar una serie de formas, entra con identificadores de voz y de retina, pasa por esclusas, tiene que describir, porque se lleva algo, hay algo que se llama la guía, el manual de buenas prácticas, que incluye que cada uno que entra debe llevar un registro del momento en que entró y el momento que salió, y qué fue lo que hizo allí, dónde estuvo dentro del laboratorio y con qué trabajó. Cada vez que abre una nevera, suena una alarma que registra qué nevera fue la que abrió, cuál vial fue el que tocó y qué hizo con el vial, si lo regresó. Eso, los viales por lo general tienen un detector como el que se usa en los almacenes, que está registrado por un sistema
reconocimiento magnético que evita que esos viales salgan de cierto rango. Para abrirlo se tiene que tener una clave para poder abrir los envases. Así que al final no hay forma de que una persona entre a un laboratorio y salga por error contaminado, porque si un vial se cae y se quiebra y no regresa en un tiempo determinado hacia su nevera, todas las puertas se cierran y esa persona no sale de ahí hasta que pasa por una cuarentena, que ya ustedes saben lo que es una cuarentena y todo eso. Entonces, así que no sucede como un accidente así. Así que con la llegada del SARS-CoV-2 en 2019, a fines del 2019 y todo el 2020, que fue un año extremadamente traumatizante para todo el mundo, se comenzaron a conocer las medidas de protección para no solo para COVID, sino para muchos microorganismos. En microbiología se trata con hongos, parásitos, bacterias y virus. Los hongos crecen muy rápido, los mohos principalmente crecen en cuestión de una semana en medios de cultivo, pueden producir enfermedades en algunas personas, se identifican a nivel microscópico, aunque algunos tienen efectos unos sobre otros. Si se fijan bien aquí, hay uno de ellos en el centro que impide el crecimiento de todos los demás alrededor de él. Este plato lo teníamos reservado para analizar ese hongo en particular porque puede estar prometiendo que de ahí se puede extraer algún control, alguna sustancia que controla el crecimiento del resto de los hongos. Así que nos llamó la atención y lo estamos estudiando todavía. Se trabaja con parásitos. Estos son unos organismos unicelulares. Este es una cistoisospora. Cistoisospora belli produce ciertas enfermedades, es un parásito que produce enfermedades en humanos. Estos son crecimientos de Klebsiella pneumoniae, una de las variantes de KPC que llama todo el mundo. Esta es una variante no tan grave que la cultivamos en el laboratorio para los trabajos de nosotros. Está en un plato Petri, se maneja normalmente allí. Y este es un diseño del VIH, es un virus, así que ya ven cómo hay diferencia entre bacterias, virus, hongos y parásitos. Este es un diseño del virus del VIH. Este lo hice en los días en los que no teníamos todavía todos los recursos digitales que tenemos ahora, computarizados para hacer las muestras, pero ahí tenemos todo eso. Habiendo explicado esto, sabemos, por ejemplo, que los virus son muy pequeños, pero deben utilizar el mecanismo de las células de otros organismos para multiplicarse. Las bacterias pueden crecer en cualquier parte, pero creciendo dentro de un organismo o en la superficie de un organismo vivo pueden producirle enfermedades. Aunque hay virus que no son tan malos y bacterias que son benéficas. La bacteria que produce el yogur, que fermenta el yogur, es muy buena. También tenemos bacterias que viven dentro de nosotros produciendo vitaminas como la vitamina K y la vitamina B12. Tenemos bacterias que viven sobre la piel de nosotros, que evitan que nuestra piel se dañe y evitan que hongos crezcan sobre nosotros. También hay otras bacterias que tienen otros beneficios. Los parásitos, aunque no son buenos, también tienen algún efecto benéfico porque evitan que nuestro sistema inmunológico se debilite o se fortalezca demasiado y produzca alergias y choques inmunológicos. Así que también la exposición a parásitos no siempre es del todo mala. Así que las normas de bioseguridad son para evitar que esos microorganismos se difundan en el ambiente. Creo que el resto se pueden hacer por preguntas y respuestas. Espero que haya resultado interesante y cualquier cosa pueden preguntarla. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Muchas gracias.